Entonces comenzamos a grabar e inmediatamente comparto el PowerPoint. Avísenme, ¿lo están viendo ya? Sí, profesora. Sí. Hoy día estuvimos trabajando con el esqueleto, que ustedes no lo conocen. Le presento a Miguel Ángelo, se llama. Es nuestro esqueleto. Hay que aclarar, sí, que es un esqueleto de fantasía, así que anatómicamente no es muy perfecto, pero sí nos sirve bastante para varios ejercicios. Hoy día estuvimos practicando el croquis, o sea, más bien la preparación para el croquis. El croquis propiamente tal lo vamos a hacer en algún momento con el modelo. Bien. Aquí hay 3 poses distintas. Y lo principal, partimos recordando el concepto de canon, que aquí está, ¿cierto? ¿Va? Aquí está. La cabeza como unidad de medida, que cabe, incluyendo la cabeza, cabe 8 veces en el cuerpo humano. Todo esto ustedes alguna vez, ya sea en el bachillerato o el año pasado, perdónenme que no me acuerdo bien si lo vimos durante... Ustedes aclárenme las dudas, por favor. Lo único que sí recuerdo muy bien que en el bachillerato sí lo vimos, pero tal vez no todos estuvieron en el bachillerato, así que vamos a repasar un poquito el concepto de canon, ¿cierto? Canon, unidad de medida. Entonces aquí tenemos la cabeza como unidad de medida. ¿Qué significa? Que la cabeza es la medida de la cabeza que cabe 8 veces en el cuerpo humano. La primera cabeza aquí en el centro del pecho, luego en la cintura, luego en la pelvis, en el hueso púbico, digamos. Me saltó la idea si en el hombre también se llama hueso púbico, porque uno más asocia el pubis con la anatomía femenina. El muslo, luego viene la quinta medida, pleno muslo, ¿se fijan? La sexta medida abarca las rodillas. La rodilla está como en la mitad aproximadamente de la sexta medida. Séptima medida, la pantorrilla plena, ¿cierto? Y luego una octava medida que es para el área de los tobillos y de los pies. Para este trabajo, nosotros recurrimos al sistema de coordenadas cartesianas. Eso también lo vimos en algún momento, ¿cierto? Que en el fondo se trata de ubicar en el espacio con exactitud matemática algún punto. Cualquier punto, desde un ojo hasta un pie, la mano, nosotros podemos darle una posición exacta con exactitud. También está esta rejilla, que también nos sirve mucho en el momento de dibujar, teniendo siempre en cuenta que estos son métodos de referencia. Nosotros son como puntos de partida, son puntos de anclaje de dónde partimos y a dónde podemos llegar. Hay tanto silencio, me gustaría que me dijeran si están escuchando bien. Perfecto. Ah, ya, súper. Fuerte y claro. Gracias. Entonces ahora vamos a pasar de lleno a lo que hicimos en la mañana con los alumnos que están en clase presencial. Comenzamos con poses relativamente simples de 10 minutos. La primera fue un poquito más, tal vez 11, 12 minutos. Pero el logro es muy bueno, ¿se fijan? Están logradas las proporciones. Aquí la alumna usó una malla de referencia. Se ve claramente su retícula, ¿cierto? Sus líneas para medir las unidades de medida, las cabezas, etc. Yo le puse preparación para el croquis, por el hecho de que no es muy rápido, que tiene varias imperfecciones. Para la transmisión accesible.
Aló, hola, buenas tardes, Marisol. señora Cecilia. Sí, sí, aquí estoy, señora Cecilia. No sé por Hola. qué no se ve. ¿Me escucha? Sí, sí, ¿tú me Ay, escuchas a mí? Muy bien, sí. estamos viendo el tema de la preparación para el croquis y el uso de las unidades de medida, tomando a la cabeza humana como unidad Ya. de... Entonces, esta es la primera pose, como les decía, fue de 11 o 12 minutos. Pero muy pronto, inmediatamente comenzamos con poses de 10 minutos. Tengo que hacer notar eso, que en la clase presencial se avanza muy rápidamente. Yo, en gran medida, yo echaba de menos no las clases presenciales por eso. Entonces, los alumnos que están en clases virtuales van a tener que adaptarse a esta velocidad. Imagínense, ustedes alcanzaban a ver aquí esta lista del costado izquierdo. No, yo no le vi. Ah, ya. Bueno, vamos a ir viendo una por una, que esta es una selección. Fueron por Señora lo menos. Cecilia, disculpe la interrupción. Quizá usted ya lo explicó, pero yo traté de la clase anterior, usted nos mandó las imágenes, yo traté de imaginarme cómo hacerlas y la verdad es que sentí que era fundamental el tema presencial porque estamos trabajando con volúmenes, entonces en la foto uno ve algo plano, es muy difícil hacer el croquis. Y además Entonces pequeñito. la pregunta era cuando usted ponía minuto, ¿eso es lo que está explicando ahora? Es que Claro, expone la figura de esa forma, en esa posición por tantos minutos. claro, ¿A por eso 10 se minutos y refiere? después voy y cambio la pose. Esta es una Ya, pose, ok, no es que se haya caído sí, el ya, esqueleto. Es una pose, ¿te perfecto. fijas? Y aquí la alumna lo dibujó con esa orientación. Ya, Entonces, ustedes van a tener que, ya sea guiándose por las fotos que yo les mando durante la clase, o guiándose por este PowerPoint, que ustedes saben que yo lo grabo en YouTube y lo comparto el enlace, ustedes lo pueden ver. Ahí tal vez mirándoles un poquito más grande la imagen. Pero es muy cierto lo que tú dices, pero es difícil, pero no es imposible. Todo es cuestión en el fondo de imaginación. Aquí hay Uno otra tiene que pose. hacer, profesora, uno tiene que hacer una malla, un cuadricular, y de ahí empezar a Principalmente bocetar. esta es la malla esencial, la que nos da las 8 cabezas. Si ustedes se fijan aquí como la alumna aquí marcó claramente, incluso las numeró. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hizo claramente. Esto es indispensable, ¿eh? Hacer estas marquitas, ya sean grandes, pequeñas, ya sean líneas o sean puntos, hay que marcarlas. Es lo único que nos garantiza un dibujo lo más realista posible. Aquí también ustedes pueden apreciar que hay una malla, siempre con el objeto, sobre todo, primordialmente, de que comparezcan las 8 cabezas. También aquí. Se fijan aquí, vemos el registro. Obviamente esto después esta es la parte más inicial del dibujo. Podemos decir que esto es antes del dibujo. Cuando nosotros tenemos esto listo, recién empezamos a dibujar. Cuando tenemos la estructura de la pose del cuerpo humano, recién después de esto viene el dibujo. Ahora, esto tenemos que hacerlo en toda imagen del cuerpo humano. Esté vestido, esté desnudo el modelo, como esté, nosotros lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos su esqueleto. ¿Qué dirección? Por ejemplo, aquí claramente, ¿qué dirección lleva el fémur izquierdo? ¿Qué dirección lleva el fémur derecho? Y así, ¿qué dirección lleva la tibia y el peroné? Son nuestros ejes estructurales.
por favor, cualquier pregunta es el momento de hacerla. También aquí se fijan, nunca está además un eje central que nos habla de la simetría. Y siempre unos ejes auxiliares como estos de los lados que nos hablan del ancho, de las distancias. Todo esto en el fondo se trata de estar midiendo distancias. ¿Cuánto sería, señora Cecilia, el ancho del hombro Mira, en el caso del hombro, hacia o cada de la lado caja torácica? en el caso de las mujeres se podría decir que es una cabeza. En el caso del hombre es 1,5, perfectamente 1,5, incluso 2. El hombre tiene los hombros mucho más anchos que las mujeres. En general, todo esto es bien particular porque cada persona realmente tiene medidas distintas. Nosotros estábamos hablando de medidas estándar basadas un poquito en la escultura griega, que ellos nos dan ese canon de belleza, de perfección, pero son ideales. Cada persona hay que observarla mucho para discernir cuáles realmente son sus medidas. Entonces, una para las damas y 1,5 o 2 para varones. El ancho. Gracias. Hay diferencias anatómicas notables entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Unas son el ancho de los huesos, otro es muchas veces la estatura. Por ejemplo, la caja la caja pélvica en la mujer es mucho más amplia por el hecho de que tiene que albergar en algún momento un bebé. Es una gran diferencia, el ancho de las caderas, ¿cierto? Por las caderas tan estrechas, yo diría que se emularía el esqueleto de un hombre. ¿Se fijan? Ya vamos en 7 minutos. Y la alumna igual se toma el tiempo para hacer su cuadrícula, porque la cuadrícula es la que nos garantiza el buen resultado. Hay personas que se resisten, no les gusta hacer. Una alumna decía, pero ¿cómo vamos? Esto es dibujar, me decía, hacer puras rayas. No le gustaba para nada. Claro, porque hay muchas personas que tienen un impulso expresivo muy grande, entonces quieren lanzarse inmediatamente a dibujar. Pero esta parte es la parte racional, de tomar medidas, de contar, de hacer relaciones espaciales. Aquí, por ejemplo, ver que el codo, digamos derecho, porque que nosotros vemos a la derecha, está una pizca más alto que el de izquierda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así como podemos decir que el hombro izquierdo también está un poquito más abajo que el hombro derecho. Y así, todo ese tipo de observaciones son vitales, son indispensables. Aquí hay otro croquis, muy bueno. Obviamente, el ángulo, obviamente no es exactamente el de la foto que yo tomé la foto, pero la alumna estaba trabajando en un ángulo levemente distinto. Esto también pone en evidencia que uno se mueve medio paso y ya la pose cambia completamente, o considerablemente. Digámoslo más exactamente, el dibujo de la pose, de la misma pose, va cambiando según donde estén ubicados los dibujantes. Observen aquí que llegamos hasta 5 minutos en general. Ustedes saben que segundo año tiene 2 grupos. Uno que hizo el apresto en el verano, en ese verano que el verano, y otro grupo que no lo hizo. Entonces,
No, yo no diría que hay grandes diferencias en cuanto a la calidad del trabajo, pero están mezclados estos trabajos, por si acaso. Pero lo importante es que ambos grupos utilizan su malla estructural, su malla de referencia. También, para esta pose, la foto no es del mismo ángulo que tenía la persona que estaba dibujando este croquis. Pero es la pose, ¿cierto? Ustedes, yo creo que pueden reconocer que es la pose. Ahora, ¿cuál es el desafío para ustedes? Recién una compañera nos decía de la dificultad, ¿cierto? De encontrar las poses adecuadas. Pero eso de alguna manera se puede subsanar, haciendo uso de la imaginación. Porque incluso esto nos da una facilidad, el hecho de tener la imagen aquí, detenida, plasmada en una fotografía, tal vez nos permite con mayor facilidad seguir la dirección de los huesos, la inclinación, las distancias. Porque, ojo, esta es preparación para el croquis, no es croquis propiamente tal. Ahora, lo ideal sería en algún momento, lo ideal sería que estuvieran todos en clases presenciales, pero no es así, y no sé si ninguno de nosotros sabe si va a ser así en algún momento este año, por lo menos. La idea es que vayamos rotando. Los que puedan asistir a clases presenciales, ya en abril me gustaría que pudieran rotar con los que están actualmente yendo presencial. Bien. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? ¿Aló? Profesora, las poses, aparte de ver los PowerPoint que usted envía, ¿las podemos imitar con estos muñecos de madera que existen para dibujo? Sí, perfectamente. En esta fase, sí, porque esos muñecos nos indican claramente la dirección de los miembros, ¿cierto? Ahora sí, yo aprovecho al tiro a hacer una observación con respecto a esos muñecos, que anatómicamente tampoco son perfectos. La musculatura no es fidedigna. O sea, porque tienen No, sí, volumen. eso está claro, ¿no? Me refiero yo para los movimientos solamente, Sí, no para los sí, volúmenes ni para las facciones, ¿ok? sí, Ya. perfecto. Hay articulaciones, especialmente el codo y la rodilla, que son completamente distintas, porque los muñecos usan un eje, un simple eje. En cambio, en el ser humano es toda una articulación entre 3 o 4 huesos, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos una articulación en que está el húmero, radio y cúbito. Y en la rodilla está el fémur, y está la tibia y el peroné, más la rótula. Entonces, eso permite una cantidad de movimientos completamente distintos, completamente distintos. Es lo que hace el movimiento propiamente humano. Por eso es tan importante trabajar con modelo vivo. Ahora, si a ustedes les resulta muy difícil trabajar con estas imágenes, no sé si lo dije en la clase pasada, yo creo que sí, que perfectamente pueden buscar en internet esqueletos en otras poses y dibujar aquellos esqueletos. Traten, es difícil, me imagino, ¿no? Porque, bueno, cada persona es distinta, pero me imagino que de repente el control del tiempo es un poquito difícil. Claro, porque es distinto si está una profe ahí controlando el tiempo, a que ustedes están solos y claro, el tiempo lo va alargando, tratando de lograr un dibujo lo mejor posible. Pero yo insisto,
que esto no es un dibujo, es solamente la preparación, recién la preparación para el croquis. El croquis tampoco todavía no es un dibujo, es un trabajo preparatorio para el dibujo. Y su objetivo es simplemente lograr las proporciones y la dirección de los miembros, la relación de los miembros entre sí y sus direcciones. No sé si eso está claro. Disculpe, señora Cecilia, llegué muy tarde. De tanto que lo esperé a las 17 horas, se me pasó la hora. No te puedo creer. Bueno, pasa eso a veces, sí. Discúlpeme. Sabes que a mí me pasó en la mañana, me desperté como a las 4:30. Ay, ahí me puse a hacer 1000 cosas. Y en eso, ya casada. Entraba a las 9 y llegué pasado unos minutos. Claro, porque pasa. Sí pasa, discúlpeme. Bueno, tú ya sabes que esto queda grabado, luego yo lo comparto en YouTube. Y Ahí lo escucho. El momento de Profesora, hacer ¿sí? Consulta, ¿los trazos del croquis son como lo que usted presenta acá? Digamos, no solo una línea, sino que dándole la forma a las distintas cavidades. Por ejemplo, el tórax. Claro, uno comienza y una vez tiene la tendencia a graficar las vértebras, las costillas, pero no es la idea. La idea es ir simplificando cada vez más. Y con la premura del tiempo, imagínate si tienen 2 minutos para solucionar esta postura, obviamente no pueden hacer costillas, ni vértebras, ni nada. Entonces, cada vez se va realizando una mayor síntesis. Llega el momento que las extremidades se transforman en simples ejes, son unas simples líneas, ejes direccionales. Aquí los alumnos no llegaron a eso. Te fijas que todos están graficando los huesos muy sintéticamente. Te fijas que caja torácica, caja pélvica, lo cual está muy bien, pero perfectamente puede llegar el momento en que las extremidades superiores, por ejemplo, se transforme una simple línea, un eje direccional para el brazo y otro eje direccional para el antebrazo. Lo mismo, una simple línea que nos marque la dirección del fémur y luego una línea que nos marque la dirección de la tibia y del peroné. En cuanto a la solución de manos y pies, yo pedí formas geométricas, pero pueden ser formas geométricas orgánicas, o sea, que tengan una mezcla de vida, digamos, no formas frías, no un simple triángulo, sino que puedan ser, vamos a echar otra miradita. Aquí hay dos propuestas distintas, ¿cierto? Una mano envuelta en una especie de óvalo, pero igual están graficados los dedos. Aquí claramente el pie simplemente es un óvalo. Aquí tenemos verdaderos triángulos. Aquí se aproximan más a ciertos óvalos, ¿cierto? Manos y pies. Y el cráneo también. En la caja craneana, que es circular, más el óvalo del rostro. Si se fijan aquí en este detallito, la alumna como que marca un poquito la mandíbula. Está muy bien, ¿eh? Esta solución del cráneo está perfecta. Solución para comenzar luego a dibujar. Aquí yo le pedí a la alumna que firmara y colocara aquí este lo hizo en 6 minutos realmente. Esto yo lo hice un poquito al azar, el ponerlo para que se notara esto de que que fuimos apretando el tiempo. El problema es de repente las poses se nos confunden. Esta pose perfectamente nosotros podríamos mirarla como si parado en forma vertical y funcionaría.
Entonces, a veces ayudándonos con la firma, con algún dato, los minutos o la fecha, colocamos para marcar bien cuál es la posición correcta para mirar el trabajo. Voy a dejar de compartir esta y voy a volver a compartir otra imagen. No sé si alcanzan a ver aquí, estas son las fotos que tengo de la primera clase, que lo vimos en el PowerPoint de la clase pasada. Recordando aquí, otro tema que recordamos, el tema de los materiales. Algunas alumnas ya están llegando con los materiales, incluso algunas alumnas ya han hecho su preparación. Pero la pueden hacer en sus casas como en los que tengan clase presencial. Bueno, ustedes obligadamente lo tienen que hacer en su casa, por supuesto. Señora Cecilia, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. El cartón piedra es para firmar el papel camisa, ¿cierto? Es como soporte, es como una pequeña... Ya, Claro. tenía duda de eso, ya, gracias. Una advertencia que es súper importante que quede lo que yo llamo una mezcla madre, que es una cantidad, la primera mezcla que sea pero muy espesa, muy oscura, muy intensa. Y de ahí sacar dos soluciones un poquito más claras. Pero esa mezcla madre la necesitamos para todo el resto del semestre y del año. En lo posible para ir sacando de ahí lo que vayamos necesitando. Cecilia, ¿Sí? disculpe, se me olvidó si es que lo dijo. ¿Cuál es la proporción en volumen de la tintura con el agua caliente? Mira, es que el agua hirviendo cubra completamente el polvillo de extracto de nogal y lo doble. O sea, por decir 2 porciones de agua por una porción de extracto de nogal. Claro, 1 es a 2. Perfecto. Y si por posible, ejemplo, viene a medio kilo y le echamos 1 litro de agua, más o menos. pero nunca preparen tanto, no es conveniente. Eso es lo que quería saber justamente. Porque la mezcla a veces se tiende, como el agua que nosotros tenemos acá es muy dura, con mucho calcio, muchas cosas, después se tiende después como a deteriorarse la mezcla, no queda una mezcla pura. Entonces tal vez conviene ir fabricando porciones moderadas. Si por decir tienes 1 kilo, haz la mezcla con 200 gramos, una cosa así. Ya, o sea, pensar más bien, por ejemplo, en un volumen doméstico, una taza. Una Claro. taza del tinte y el agua necesaria para que la cubra como quien hace arroz graneado, 1 dedo o 2 dedos sobre la mezcla. ¿Sí? Ahora, eso un poquito también depende de la posibilidad que tengas de disolver, porque tal vez puede que 2 dedos no te permitan disolver la mezcla. Y ahí vas a tener que agregar un poquito más de agua hervida. Claro, lo importante pero ahí es que se va midiendo. Es mejor que, en este caso, que falte que eso sobre. justamente. Sí. Porque tiene que Profesora, quedar una mezcla fluida, sin grumos. ¿Sí? Perfecto, sí, gracias. disculpa, que estaba escuchando a la licenciada Margarita. No, que yo tengo un sobre de extracto nogal que son de 100 gramos. No sé si viene en tamaño más grande, pero uno que yo había comprado hace tiempo para otro trabajo. Son unos sobres Yo creo que eso está pequeñitos. bien. Yo creo que está bien con esa cantidad. Porque antiguamente esto lo vendían para los maestros carpinteros, entonces les vendían una buena cantidad. Ahora que ya se sabe que en muchos cursos, incluso los colegios a veces piden estos materiales, ya se está pensando en los estudiantes. Entonces, claro, son cantidades más pequeñas. Yo la compré ahí frente al líder
O sea, frente al instituto, al centro cultural, Sí, ahí en la sí. ferretería, me la vendieron suelta. ¿Es igual? Sí, absolutamente. Ya. Claro, es que como esa es una ferretería y ahí seguramente le venden, todavía existen los maestros carpinteros. Yo creo que pensando en ellos, que está a granel, que ellos piden lo que necesitan, que es mucho más seguramente que un paquetito de 200 gramos. porque- Cecilia, perdón, ¿Sí? no, ¿Yenara está hablando, te parece? No, no, no. Ah, ya, gracias. Era una última duda con esto. El, ¿aló? Sí, Ah, perdón, que se fue la imagen. sí, que volví a ver si... El procedimiento de la preparación no necesita ponerse al fuego directo, sino que solamente el recipiente podría ser hasta de plástico No, para oye, mezclar el agua hirviendo, o hay que ponerlo al fuego. no, Es que, no, que yo sepa no se coloca al fuego, tiene que ser agua así ya, recién hervida. Y un para eso contenedor conviene que nomás. sea un pote metálico o un pote de vidrio probado que Claro. acepte los 100 No, pero grados, porque hay frascos de vidrios que no lo resisten y se quiebran. claro, podría ser un tarro vacío de Nescafé, por decirlo, de leche nido, no sé Claro, si. Bueno, la claro, verdad es que a lo mejor ya ni siquiera vienen en lata, pero yo me acuerdo de así como el tarro para el dulce membrillo. sí, Eso, sí. perfecto. Y se va Ahora, solamente con agua hirviendo recién. ahora, una vez que ya está fluido, está disuelto todo, inmediatamente Frasco. trasvasijarlo a un frasco con tapa, Cacho, cacho. Perfecto. porque obviamente está el riesgo de que se empiece a oxidar si queda ahí. Sí, perfecto. Gracias, Ana Cecilia. Ahora me quedo calladita en un rincón. No, por favor, a mí Profesora, me interesa mucho que ustedes participen, ¿sí? Y si ponen sus imágenes, mejor todavía. profe, ¿y podría hacer lo que habíamos dicho la semana pasada de tal vez grabar cuando un compañero lo haga en el taller, en el centro cultural, y Sí, mandarlo sí, por WhatsApp para más o menos sí. estar más claro? Porque yo entiendo la teoría de cómo se hace, pero no quiero embarrarla porque solamente tengo la posibilidad de hacerla acá en la casa. Entonces, a lo Sí, mejor, un al pequeño menos a mí me videíto, sentiría más cómoda viéndolo ahí un hacer. videíto en WhatsApp iría ahí. Claro, Sí, de todas maneras. ya, genial, gracias. No sé cuántos minutitos nos quedarán. 3 minutos. Cualquier Disculpe, duda. profesora. Sí, Patricia, sí, dime. No, que quería consultar, cuando uno lo ponga en el atril, ¿cómo funciona eso? Si se chorrea o uno tiene que asegurarse que, porque va a Ya, estar, va a estar sí, parado. claro. Al comienzo uno puede comenzar en una mesa por el tema del chorreo. Pero uno de los objetivos de todos estos aprendizajes es precisamente el control del agua, que no se chorree. Pero Ya. es cierto, al principio se va a chorrear, entonces mejor comenzar en la mesa. Ahora, nosotros vamos a comenzar con ciertos ejercicios. Ustedes recuerdan los ejercicios de trama que hicieron con carbón, perdón, con grafito. Ujú. Incluso los que trabajaron con tinta china, ¿también recuerdan esas tramas? Esas mismas tramas las vamos a trabajar, van a ser nuestros primeros ejercicios, así como la escala tonal también del tacto de Nogal. Así que en todo ese trabajo uno va logrando ese control, el control del agua, que es esencial. En todas las técnicas de aguada, que luego vendrá la acuarela, existe la posibilidad que este año terminemos con acuarela. Probablemente paisaje, que yo lo dejo para el segundo semestre, es muy probable que también es una técnica de aguada. Y todas estas técnicas necesitan ese control, lo más exacto de las cantidades de agua que se usan. Y eso Cecilia, es una cosa como intuitiva, ¿sí? perdón, para hacer la escala tonal, se va echando de a poquito con agua igual. Ahí es importante que esperen la clase, que Ya, esperen las indicaciones de la clase, ya. porque yo pido dos tipos de escala tonal que se realizan de distinta manera y los resultados también son distintos. Entonces ahí tienen que seguir más o menos ese aprendizaje, más o menos al pie de la letra.
Ya. Nos queda un minutito exacto, así que aprovechemos de despedirnos para que no nos pille así tan de repente. ¿Les parece? ¿Eso hay que tenerlo listo para la próxima clase? No, porque en la próxima clase vamos a dedicarnos a la preparación Ah, ya. Perfecto. en clase presencial. Y como ustedes saben, yo me voy guiando con las fotos de la clase presencial para mostrárselas a ustedes en la tarde. Sí. Y usted la va subiendo al tiro, entonces no la está viendo. Sí, yo la subo al tiro y así como hablamos del video, el video también lo subiría al tiro. Por si Claro. ustedes quisieran adelantarse un poquito a la clase siguiendo el video, ningún Sí. problema. Profesora, disculpe antes que se acabe, los que vamos a ir presencial, Isabel Margarita y yo, próxima clase, ¿trabajaríamos entonces en croquis o llevábamos el material para el del extracto? Llevar los materiales y también su croquera y sus lápices de grafito. Siempre Ya, en este año vamos a gracias. ocupar los lápices de grafito como todo lo que es la preparación